Hola, a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. La caja de peso W está soportada por la cuerda DC de tensión 600 newtons y por la cuerda ACB que pasa por la polea C, que está sujeta por el motor que se indica en la figura. Considere la polea C que no tiene fricción y la magnitud de la tensión de la cuerda ACB es igual en los dos lados de la misma. Entonces, a continuación, observamos que en el gráfico la partícula se encuentra en equilibrio, es decir, que todas las tensiones se van a anular, obteniendo así una fuerza neta igual a cero. Además, no existe movimiento, por lo tanto tampoco hay aceleración, es decir, que como hipótesis podemos definir que este ejercicio se resolverá mediante la primera ley de Newton. Ya. Entonces, a continuación vamos a establecer los datos. Tenemos que tensión de C es igual a 600 newtons, polea C no va a mostrar fricción y la magnitud de la tensión cuerda ACD es igual en los dos lados de la misma. Ya, tenemos que el ángulo θ va a ser nuestra incógnita y el ángulo que definimos como alfa lo vamos a obtener mediante los datos que tenemos ahí, que es 15, 12 y 9. En el literal 1 nos pide representar el diagrama de cuerpo libre para la polea C. Es así que aislamos la polea C en el plano XY y podemos ver cómo las tres tensiones actúan sobre la polea C. La tensión A tiene una dirección hacia abajo, la tensión B forma un ángulo alfa con el eje de la X y la tensión D está en el primer cuadrante del plano y forma un ángulo θ. Debido al enunciado, nos dice que la tensión B y la tensión A van a tener la misma magnitud. Y también podemos sacar otro dato que según la primera ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas en A va a ser la tensión en A menos el peso de la caja, que es igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que la tensión A es igual al peso de la caja. Para el desarrollo del problema, empezaremos encontrando el ángulo alfa. El ángulo alfa es un ángulo opuesto adyacente al ángulo que se encuentra en el triángulo de medidas 15, 12 y 9. Para encontrar el ángulo alfa lo hacemos con la ecuación. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces la tangente de alfa es igual a 12 sobre 9 y el ángulo alfa tiene un resultado de 53,13 grados. Entonces vamos a descomponer las tensiones en X y Y. Para la tensión A, su componente X tiene un valor de 0 y para la componente Y tiene una magnitud del peso, como habíamos dicho previamente. Para la tensión B en X tiene un valor de negativo por encontrarse en el tercer cuadrante. Tensión B coseno del ángulo 53,13 grados y la componente en Y es de menos tensión de B, seno de 53,13 grados. Para la tensión D, conocemos la magnitud de 600. Entonces, lo enunciamos como 600 coseno de θ en X. Y para el componente Y, 600 seno de θ. Entonces, vamos a proceder al literal 2 que nos pide las ecuaciones de equilibrio para la situación mostrada. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a la menos tensión de B en X más tensión de D en X sería igual a 0. Esto, sacando los datos de la tabla, podemos decir que menos tensión de B coseno de 53,13 grados más de 600 coseno del ángulo, al reemplazar de los componentes de la tabla, es igual a 0. Y la ecuación para las fuerzas en Y sería sumatoria de fuerzas en Y igual a menos tensión de B en Y más tensión de D en Y menos tensión de A en Y. Esto sería igual a 0. Reemplazando los datos de la tabla nos queda menos tensión de B seno de 53,13 grados más 600 seno de θ menos peso es igual a 0. En el literal 3 nos pide determinar el peso W de la caja y el ángulo θ del cable CD para la situación de equilibrio mostrada en la figura.
Ya que ya tenemos las ecuaciones de equilibrio para F, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en y también tenemos que la tensión A es igual a la tensión B y la tensión A es igual al peso, entonces estas tres magnitudes son iguales. Reemplazamos primero en la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y obtenemos que menos peso coseno de 53,13 grados más 600 coseno de teta es igual a 0. Y al despejar nos queda la fórmula W es igual a 600 coseno de teta sobre coseno de 53,13 grados. En la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, la fórmula nos queda como menos peso seno de 53,13 grados más 600 seno de teta menos peso es igual a 0, por lo que podemos reemplazar la primera fórmula en esta segunda fórmula. Ok, entonces, después de haber reemplazado el valor de W en la fórmula de sumatoria de fuerzas en Y, vamos a obtener menos 600 coseno de teta sobre coseno de 53,13 grados por seno de 53,13 grados más 600 seno de teta menos 600 coseno de teta sobre coseno de 53,13 grados es igual a 0. Empezamos a simplificar esta fórmula hasta obtener menos 1800 coseno de teta es igual a menos 600 seno de teta y vamos a proceder a dejar a un lado seno de teta sobre coseno de teta es igual a 1800 sobre 600. Mediante identidades trigonométricas el seno sobre coseno va a ser tangente, entonces vamos a tener tangente de teta es igual a 3. Despejamos el tangente, entonces vamos a obtener tangente de menos 1 de 3 es igual a 71,57 grados. Ya. Después vamos a buscar lo que es el valor de la tensión. Sabemos que peso es igual a tensión B es igual a tensión A. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor del ángulo obtenido, que es 71,57 grados, en la fórmula que obtuvimos anteriormente, obteniendo de esta manera 600 coseno de 71,57 grados sobre coseno de 53,13 grados. Realizamos los cálculos correspondientes y al final obtenemos que la tensión va a ser 316,23 newtons. Gracias.